Hola, buen día, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos de otras iglesias que nos puedan estar visitando en esta clase de escuela dominical. Bienvenidos a una nueva clase de nuestro programa Cristo en Cuadros. Hoy nos toca comenzar con las clases de las ciudades de refugio. ¿Ok? Esta es la primera clase de 6 clases probables. Probablemente puedan ser 9, no lo sé, dependiendo del desarrollo de nuestras clases, del avance y también dependiendo de los siguientes maestros que van a continuar esta clase. ¿Ok? Hoy, 15 de mayo del 2022, nuevamente le doy la bienvenida y gracias por sumarse a esta clase de escuela dominical. Un gusto nuevamente estar acá con usted. Y bueno, esperemos que el Señor nos muestre, nos abra nuestros ojos espirituales. Y bueno, oremos para comenzar ya de lleno en esta clase. Le invito a que ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por estar nuevamente acá en clase de escuela dominical. Gracias por mostrarnos tu palabra, Señor. Te pido que seas abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para poder entender esta clase de las ciudades de refugio. También ayúdanos, Señor, a tomar aplicaciones personales, Padre Santo, para cambiar nuestra vida, Señor, nuestros pecados, para tratar de enderezar nuestro andar contigo, Señor. Te pido que bendigas esta clase de principio a fin y permite que no haya ningún sobresalto durante la clase. Muchas gracias por todo y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, hermanos, comenzamos entonces hoy la clase número 1 de las ciudades de refugio. Por ahí a lo mejor usted no conoce mucho lo que son las ciudades de refugio. Bueno, es la idea de revisarlo acá en esta clase de escuela dominical. Le invito a que para comenzar vayamos a establecer el contexto en Números, el libro de Números, capítulo 35, versículos del 9 al 28. Comencemos leyendo entonces. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio, en la cual se refugió,
y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Bien, la clase toma por nombre las ciudades de refugio. Probablemente usted escuchó este nombre en alguna predicación, lo vio en su lectura diaria, en alguna enseñanza, pero no es muy nombrado esto de las ciudades de refugio. Sabemos que existen, sabíamos que existían, pero principalmente nunca o rara vez se habla en detalle de ello. Bueno, como estamos en la clase, en el programa de clases de Cristo en Cuadros, vamos a desmenuzar qué son las ciudades de refugio, qué significan y principalmente cuál es el cuadro de Cristo en las ciudades de refugio, que eso es lo que nos convoca como programa de enseñanza de escuela dominical. Bien, acabamos de leer el texto donde aparecen estas ciudades de refugio, también aparecen en Deuteronomio 19, si usted quiere puede ir y comprobar lo que dice también el libro de Deuteronomio, pero este es el grueso de las ciudades de refugio. Lo que se entendió es muy simple, técnicamente hablando es bien simple, estas ciudades sirven para arrancar, si una persona matase a otra en este tiempo, en el tiempo de números, digamos, podía arrancar a esta ciudad de refugio, esperar un juicio y, bueno, protegerse de alguna manera, siempre y cuando haya sido por muerte, por error, por algún accidente, ¿sí? Estaba muy claro que si es que había un homicida a conciencia, si había un homicida con intención de matar a otro, ese homicida tenía que morir. ¿Y quién lo tenía que matar? Acá la escritura dice el vengador. El vengador podía ser familiar, podía ser amigo, etc. Era el vengador. Y no tenía ningún problema de vengar la muerte de la persona que se mató. ¿Ok? La ley lo permitía. Pero existía esta ciudad de refugio donde podía arrancar un homicida por accidente. Eso es lo que dice el texto, da mucha claridad de cómo hacer este tema de las ciudades de refugio, incluso da claridad de cuándo la persona podía salir de esta ciudad o no podía salir. Al final del pasaje habla que de alguna forma se le da libertad a esta persona que está en la ciudad de refugio únicamente cuando el sumo sacerdote moría. Ahí recién podía salir. Pero si la persona, estando en la ciudad de refugio, salía de esta, del perímetro de la ciudad de refugio, el vengador bien podía vengar la muerte de la persona, del inocente, digamos. ¿Ok? Entonces, las reglas están acá, esto se cumplía en la historia, y es importante, hermanos, para ir entrando en este tema de las ciudades de refugio, entender ciertas cosas de la escritura. Y le voy a invitar a que me acompañe a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Yo sé que usted conoce este texto, este versículo, pero es importante repasarlo. Versículos 16 y 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el discipulado en la semana, conversando con un hermano, en nuestra clase de discipulado, tocamos este punto y conversábamos, tirando algunas ideas, y conversábamos que generalmente el creyente, sea un creyente nuevo, sea un creyente más viejo, tiene preferencias por la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con preferencias? Que por un lado resalta mucho más el Nuevo Testamento, hay otra gente que resalta mucho más el Antiguo Testamento, hay personas que les gusta de la escritura, o prefiere estudiar mucho más o leer mucho más los salmos, los proverbios, Eclesiastés, donde hay bastante sabiduría.
Y así, cada creyente tiene su preferencia dentro de la Biblia, cuáles son las porciones de la escritura que le gustan más, que le gusta más estudiar, o bien superpone por el resto, por el resto de libros o historia, digamos. ¿Qué le quiero decir con esto? El versículo acá comienza diciendo toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuidado, y esto también es para mí, cuidado con tener preferencias en la escritura. Porque lo que dice acá 2 Timoteo es que toda la escritura es inspirada por Dios. Si es que a usted le gusta el Nuevo Testamento, perfecto, pero también tiene que leer el Antiguo Testamento. Y viceversa. Si a usted le gusta la poesía dentro de la Biblia, cantares o salmos, está perfecto. Pero no se quede solamente con eso. También estudie la historia de la Biblia, estudie las profecías de la Biblia y tome en consideración el versículo 16 que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Absolutamente toda. Y es por eso que ahora estamos hablando de las ciudades de refugio. Incluso esta porción de las ciudades de refugio, por muy desconocido que sea, nos puede enseñar muchas cosas. Y lo vamos a ver en esta clase. Bien, para eso, hermanos, vamos a hacer un breve recordatorio sobre el mismo tema respecto a las aplicaciones de la Biblia. Como sabe, o si no lo sabe, es justo hacer este recordatorio, que la Biblia, la Escritura, tiene 3 tipos de aplicaciones. Primero, la histórica. Dicho sea de paso, la Biblia es historia, historia, historia. ¿Ok? Es 100% historia. ¿Ok? Entonces, la aplicación histórica, la Biblia es principalmente un libro de historia. Lo que leemos en sus páginas sucedió exactamente como el texto lo describe. Y eso lo podemos comprobar en la historia secular, inclusive. Por ejemplo, las 6 ciudades de refugio existían, eran ciudades reales y literales. Dios las proveyó para salvar la vida del que mató a alguien por accidente. Esa es una aplicación histórica. ¿Ok? Por eso, hermanos, antes de pasar a la segunda, y perdone que me extienda en este punto, esto es como una película o una serie, haciendo una comparación bien para que me la entienda, para que me entienda la explicación. Si yo llego a ver una película a los 40 minutos de ya empezada la película, no voy a entender absolutamente nada del desenlace de la película. Lo mismo con las series o con otros tipos de libros. Si es que yo comienzo a la mitad del libro, es muy probable que yo no entienda lo que está pasando. Pasa exactamente lo mismo con la Biblia. Si yo no leo el Antiguo Testamento o si yo no entiendo de la historia, del Génesis, del Éxodo, del Levítico y así todos los libros en su cronológica ubicación, es muy difícil que yo entienda otras cosas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, la historia, hermanos, conocer la historia de la Biblia es muy importante para el estudio de la Biblia. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de la aplicación histórica. La aplicación doctrinal, que es la segunda, en esta aplicación Dios nos dio la Biblia para enseñarnos la verdad. Entonces, en cada pasaje de la Escritura hay una enseñanza doctrinal, que a menudo también es profética. Bien, las ciudades, por ejemplo, estas ciudades de refugio, forman un cuadro doctrinal del seno de Abraham, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué le quiero decir acá? Es que, por ejemplo, la aplicación doctrinal es una sola. Cada pasaje quiere decir doctrinalmente o proféticamente hablando una verdad bíblica. Una verdad doctrinal, una doctrina, una enseñanza particular. Esa es la aplicación doctrinal. Y la tercera, sin meternos mucho en detalle de esto daría para hablar horas, pero es solamente un recordatorio. La aplicación personal nos quiere decir que cada porción de la escritura podemos sacar una aplicación directa y personalmente para cada uno de nosotros.
Y no tan solo una aplicación, sino que de un pasaje nosotros podemos sacar aplicaciones directas, personales, eh, no solo una, sino que varias. Toda la escritura sirve para nuestra perfección, como decía acá 2 Timoteo, para enseñarnos algo acerca de los caminos de Dios y para ayudarnos a andar en ellos. Aunque solo hay una aplicación doctrinal, lo que les decía hace un rato, siempre hay varias aplicaciones personales porque hay muchas diferentes maneras de aplicar los principios del pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, en las ciudades de refugio podemos aplicar directamente a nuestra vida, a pesar de que no está escrito para nosotros ese libro, o un libro en particular. En las ciudades de refugio nosotros podemos sacar para nosotros la misericordia, que aún en los accidentes en ese tiempo había misericordia para la inocente. Podemos hablar de la justicia, podemos hablar del pecado y así un sinfín de cosas que podemos aplicar directamente de manera personal a nuestra vida. Entonces, ahí están las 3 aplicaciones, hermanos. La idea era tener un recordatorio bien básico de esto para meternos en el estudio y entender el cuadro de las ciudades de refugio. Sigamos. Punto número 1. Las ciudades de refugio es un cuadro doctrinal del seno de Abraham. ¿Ok? Ya leímos números 35 del 9 al 28. Las ciudades de refugio eran para los que mataron a alguien por accidente y no conscientemente. Un accidente puede ocurrir, ya lo leímos ahí, que no a sabiendas o por accidente, como dice ahí, esta persona podía escapar a la ciudad de refugio para arrancarse de su vengador y después esperar un juicio y bueno, esclarecer un poco la situación. Vamos nuevamente a números 35 del 9 al 12. Números 35 del 9 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiciere a alguno de muerte sin intención. Accidente. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en un juicio delante de la congregación. O sea, había un accidente, mataba a alguien por algún error, accidente o lo que fuere, sin intención. Esa es la palabra clave. Sin intención, esta persona podía arrancar del vengador, porque el vengador en el momento eh, de locura, digamos, de ver que mataron a su pariente, a su amigo, etcétera, puede querer tomar la venganza en sus manos de manera inmediata sin conocer los hechos a cabalidad. Entonces, este homicida, por error, podía arrancar sin ningún problema a esta ciudad de refugio y esperar ahí hasta tener un juicio. Este juicio tenía que ser delante de la congregación para saber si es que había sido realmente sin intención o con intención. ¿Ok? Para esclarecer la situación. Fíjese las palabras claves de acá de esta porción que leemos. Tenía que ser sin intención y el propósito era refugiarse del vengador, de la persona que iba a perseguir a este homicida. Y fíjese, no morirá hasta entrar en juicio. Esto es 100% justicia. Esta persona tenía que esperar ese juicio y no morirá, dice ahí, siempre y cuando arrancase a esta ciudad de refugio. Si la persona no arrancase, o no arrancó, mejor dicho, a la ciudad de refugio, el vengador lo podía matar perfectamente sin ningún problema. Por eso era importante que esta ley o estas instrucciones debían ser conocidas por todo el mundo, o sea, por todo el pueblo de Israel. Imagínense una persona que no supiera de esto y por error mata a una persona o por accidente se queda ahí sin arrancar y va a ser muerto por este vengador. Bien. Importante también, habla
a los hijos de Israel y diles. Era importante comunicar esta instrucción a todo el mundo. A todo el mundo en el contexto del pueblo de Israel acá. No, no me refiero al mundo en general, sino que a la población que está acá, el pueblo de Israel. Entonces, acá vamos a ver un cuadro de la salvación en el Antiguo Testamento. Porque en la ley de Dios, porque en la ley Dios no dio ninguna provisión para el pecado a sabiendas, el pecado consciente, el pecado de soberbia, o con soberbia, mejor dicho. Sí había provisión o refugio para quien cometía este pecado de muerte accidentalmente, por hierro, por ignorancia, pero no había ninguna provisión, no había ningún refugio para quien pecaba o mataba a alguien a sabiendas, con intención. Como dice acá, esa es la palabra clave. Ok, acompáñeme ahora a números 15, del 22 al 29. Números 15, 22 al 29 dice: Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es error. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, por sus errores. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro, por error. Siempre había una provisión de perdón y protección para el que pecaba por hierro con ignorancia, sin intención. Eso es lo que define todo. Con intención o sin intención. Y sigamos ahí, números 15, 30 al 31. Fíjese la diferencia acá. Más la persona que quisiere algo con soberbia, vale decir a sabiendas, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Cuál es la diferencia? Con soberbia. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, ya no es hierro, ya no es un error, ya no es ignorancia, sino que con soberbia, sabiendo, conociendo realmente la intención de pecar, tenía que ser cortada del pueblo. Entonces, el que pecó con soberbia, sabiendo lo que estaba haciendo, murió en pecado. Era cortado del pueblo, se le cortaba la comida, todo lo demás, y bueno, su fin era de muerte en pecado. Bien, tenemos las dos diferencias ahí entonces. Lo que sí hay que entender, hermanos, es que Dios sí daba provisión para el pecado por hierro en la ley. Eso es lo que acabamos de ver acá. Es por este motivo, y acá vamos a ver algunos ejemplos, es por este motivo importante que David se asustó tanto cuando fue sorprendido en su pecado con Betsabé. Temía la muerte porque David conocía la ley. Sabía que su pecado con Betsabé había sido a conciencia, a sabiendas, con soberbia. Sabía que no había provisión para su pecado consciente. Bueno, el pecado con Betsabé, para los que no saben, David le quitó a la mujer a Urías Eteo, a Urías lo mandó al frente de batalla para matarlo, para quedarse con Betsabé.
Producto de eso, de esta unión de David con Betsabé, se tuvo un hijo y ese hijo finalmente muere. Pero esa es la historia bien, bien resumida. Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel 12 al 13. 2 de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Acá ya pasó lo que yo le cuento y se le acerca el profeta Natán a amonestar a David. Versículo 13 del capítulo 12 dice: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David sabía que pecó contra Jehová por ese pecado a sabiendas, y David sabía que el resultado de ese pecado tenía que ser la muerte, porque mandó a matar también, dicho sea de paso, a Urías, prácticamente fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo, que lo mandó al frente de batalla y le pidió a los soldados que se hicieran atrás cuando vinieran a atacar. Entonces, de alguna forma, lo mató. David sabía que tenía que pagar con su muerte por ese pecado. Sin embargo, Natán le dice a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Básicamente, Dios acá lo que le ofrece a David es su gracia, su perdón. David merecía la muerte por este pecado a sabiendas, pero Dios le ofrece gracia. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vamos a Salmos 51, versículo 11. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que está aconteciendo, es un paralelo este salmo con lo que está sucediendo cuando Natán amonesta a David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces David sabía lo que le tenía que pasar por esa muerte, por ese pecado a sabiendas, inclusive por haber estado con la mujer de Urías. Sabía lo que venía. Aún así Dios en su gracia le ofreció el perdón. Jehová remitió el pecado de David y le perdonó de muerte, que no es cosa poca. ¿Ok? Por este mismo motivo, el profeta Natán le dijo a David que no moriría, que Dios le había remitido su pecado. No existía provisión para el pecado a conciencia, no se olvide de eso. Pero sin embargo, Dios lo perdonó únicamente por gracia. Y de esa misma gracia, hermanos, estamos disfrutando nosotros, quienes merecíamos la muerte, y hoy día podemos decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Todos los salvados, obviamente. Vamos a ver nuevamente 2 Samuel 12:13. Ya lo leímos, pero vamos a repetir acá. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Las dos frases claves acá es: Jehová ha remitido tu pecado. Acuérdese que David merecía la muerte según la ley que hablamos en Números. Tenía que morir. Pero Natán, representando a Jehová, hablando lo que le dijo Dios a Natán: Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado. Y la segunda frase es: no morirás. Entonces, para que se entienda el tema de las ciudades de refugio y la ley que se dio o las instrucciones que se dieron en Números eran claras y eran conocidas por todo el pueblo y se traspasaban de generación en generación. Entonces, el que mataba a sabiendas ya sabía lo que le esperaba. Sin embargo, el que mataba por yerro, por accidente o por error, también sabía lo que tenía que hacer y era arrancar a esta ciudad de refugio hasta esperar un juicio. ¿Sí? Entonces, las ciudades de refugio eran una provisión de Dios, una línea de vida, un salvataje para esta persona que cometía este homicidio por error o por accidente.
La ciudad de refugio era una provisión de Dios. Es un cuadro de la salvación que Dios proveyó en el Antiguo Testamento. Aunque perdonaba por gracia a David, acuérdese, Dios perdonaba por gracia, como lo hizo con David y con algunos otros más. Esta provisión era únicamente para los que pecaban por yerro con ignorancia. De alguna forma Dios también perdonaba por gracia, como lo hizo con David, pero la provisión, la regla, la ley era que esta ciudad de refugio era únicamente para quienes pecaban por yerro con ignorancia. Mataban por accidente y todo lo que ya hemos dicho. ¿Sí? Si un culpable no buscaba refugio, el vengador podía matarlo y era totalmente legítimo. Como decíamos hace un rato, al comienzo, si una persona no conocía esta ley, estas instrucciones, eh, y mataba a alguien por error, por accidente, y no conocía las ciudades de refugio, o no arrancaba, el vengador perfectamente podía matarlo y era totalmente legítimo. La ley decía eso, que el vengador podía matarlo y no le iba a suceder nada al vengador. ¿Sí? Eso era una ley y podía hacerlo. Era totalmente legítimo. El ser humano que no goza, y acá nos vamos a meter un poco más en el tema del cuadro, dicha esta explicación, mostrado los ejemplos con David, vamos a meternos ya más en el cuadro de esto. El ser humano que no goza de la salvación de Dios, y en cualquier dispensación, acuérdense lo que es una dispensación, esto lo vimos hace varios años atrás, cuando comenzó la pandemia. En cualquier dispensación, el ser humano que no goza de la salvación de Dios, vale decir, es un incrédulo eh, sin vida, es como el homicida que no se metió en la ciudad de refugio. Es como la persona que decidió no arrancar a la ciudad de refugio. Y se encuentra totalmente culpable, pero sin una provisión de salvación de su vida. ¿Ok? El incrédulo que no tiene a Cristo en el corazón, o que no es salvado, mejor dicho, es muy comparable al homicida en ese tiempo que por su propia decisión no arrancó a la ciudad de refugio y está expuesto, como dice acá. Esta persona que no arrancó todos los días es expuesto a la muerte por el vengador de la sangre. Acuérdese que el vengador podía buscarlo y si lo pillaba lo podía matar y no le iba a pasar absolutamente nada a ese vengador. Podía ser un amigo, un familiar, lo que fuese. ¿Bien? Entonces, nuevamente, para que quede bien claro, la persona, el incrédulo que no tiene la salvación de Dios, es comparable al homicida que no arranca a esta ciudad de refugio para protegerse, para tener la provisión de Dios y para esperar el juicio y solucionar su tema. ¿Okay? Esta persona todos los días está expuesta al vengador en ese tiempo y el incrédulo, hermanos, también todos los días está expuesto a la muerte por el vengador de la sangre. Dios mismo es este vengador. Veamos en Jeremías 5:29. Jeremías 5:29 dice: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. El vengador es Dios, Jehová. Jeremías 9:9. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Dios diciéndose vengador. Y por último, Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4:6 dice: que ninguno
agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque el Señor es vengador de todo esto. Hermanos, el vengador es Dios. ¿Ok? Dios es quien se ha ofrecido por nuestras transgresiones también. Salmos 5:5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Bien, hermanos, si el pecador no busca refugio en la provisión de Dios, llegará el día de juicio y morirá. Por eso es importante, hermanos, que el pecador sin Cristo busque este refugio en la provisión de Dios. Y la provisión de Dios es su Hijo Jesucristo. La salvación de Jesucristo. Creer en Jesucristo. Si el pecador no busca este refugio en la provisión de Dios, llegará el día del juicio y morirá. Tal cual como el homicida que decidió no meterse en la ciudad de refugio para obtener la provisión de Dios, para evitar la muerte y tener un juicio adecuado para su situación. ¿Ok? Esa es la comparación que estamos haciendo ahora. Y fíjese, en el Antiguo Testamento, la persona que no tenía la salvación es la que no se fue al seno de Abraham, la ciudad de refugio. Murió en su pecado y se fue al infierno para sufrir la muerte segunda. Todos quienes obtuvieron la salvación en el Antiguo Testamento se fueron al seno de Abraham, que es un cuadro de la ciudad de refugio, que lo vamos a seguir viendo. Esa gente que murió y no se fue al seno de Abraham, murió en su pecado y se fue al infierno para sufrir la segunda muerte. Y eso es como introducción respecto a las ciudades de refugio y el cuadro de las ciudades de refugio con el seno de Abraham. Es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Lea nuevamente Números, lea la historia de las ciudades de refugio, compárelo con Deuteronomio, donde también se hace mención a las ciudades de refugio, para que se entienda mucho mejor el cuadro. Le insto, hermanos, a que estudiemos esto. Es un poco complicado de digerir, pero el cuadro está ahí. El cuadro es correcto. El cuadro de las ciudades de refugio versus el seno de Abraham está presente en la escritura y lo podemos estudiar y lo podemos ver. Como el tiempo no nos da para terminar el punto del seno de Abraham, vamos a dejarlo para la siguiente clase y vamos a hacer una descripción mayor de este cuadro del seno de Abraham con las ciudades de refugio. Así que, hermanos, gracias por llegar hasta acá, hasta este punto de la grabación de esta clase. Gracias porque está atento a la palabra del Señor y le pido que siga estudiando, que si puede darle una ojeada nuevamente en la semana antes de la siguiente clase, va a ser muy provechoso y se va a entender mucho mejor también. Usted sabe también, hermanos, que tiene mi contacto para hacerme preguntas, darme comentarios, incluso enseñarme de lo que Dios le ha mostrado a usted, para que juntos también podamos tener una discusión provechosa, edificante respecto a las ciudades de refugio. Así que, hermanos, muchas gracias y nos encontraremos la siguiente semana. Ore conmigo para terminar. Dios mío, Padre Santo, gracias por esta clase de las ciudades de refugio, Señor. Gracias porque nos muestras que aún en problemas tenemos tu provisión, Señor, como lo tenían los homicidas sin intención. Gracias porque nos muestras esto, gracias porque nos muestras el cuadro también del seno de Abraham. Te pido que nos ayudes a
abrir nuestros ojos espirituales, seguir estudiando este punto, que es muy interesante, Padre Santo, y que nos ayudes también a aplicarlo en nuestra vida. ¿Aplicar de qué manera? De la manera como lo pedía David, después de ser encarado por el profeta Natán, que le pedía a Dios, que te pedía a ti, tener un corazón recto para no seguir fallando, como lo había hecho David. Te pido que nos pongas eso en nuestro corazón, querer tener un corazón recto para seguir tu mandamiento, Señor, y ser cada vez mejores hijos tuyos, Señor. Te pido estas cosas, Señor, bendice a mis hermanos, Padre Santo, y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra sin problemas. Muchas gracias, te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, y nos vemos las siguientes semanas. Que el Señor les bendiga. Chao.